Nos encontramos en el libro de Apocalipsis, es el libro de Apocalipsis, y consideramos en esta ocasión el mensaje de Cristo a la iglesia en Tiatira, tal y como se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Cristo a la iglesia en Tiatira. Muchos de nosotros nos encanta lo que se llama la literatura fantástica, todos estos cuentos clásicos y no tan clásicos que nos hablan de aventuras que pueden parecer inverosímiles, mundos inventados, y que sin embargo tiene la virtud esta literatura fantástica de ilustrar de una manera muy evidente lo que es la realidad de este mismo mundo en el que nos encontramos. Y uno de esos aspectos de la literatura fantástica que queda muy bien reflejado en la misma y que es una realidad evidente también en nuestro propio mundo es lo que llamamos la seducción del mal, la seducción del mal. Desde ese delicioso cuento clásico, ¿no? La casita de chocolate, hasta esas grandes obras, ¿no? Como puede ser el Señor de los Anillos o también las Crónicas de Narnia, encontramos que la seducción del mal es uno de los grandes temas que ahí aparecen. Si miráis el Señor de los Anillos, por ejemplo, todo gira en torno a la seducción que tiene un anillo. Toda la historia, toda la trama tiene que ver con ese poder, esa atracción que tiene un anillo, ese anillo de poder. Y todo lo que acontece, todos los desastres tienen que ver con esa tentación a apoderarse y a servir finalmente a ese anillo de poder. Y lo encontramos, por supuesto, en C.S. Lewis, ¿no? En la bruja y el armario. Recordáis en esta primera historia que fue escrita por C.S. Lewis, cómo ese niño Edmund es seducido por la bruja blanca. Seducido con algo tan sencillo como son unas delicias que entonces eran muy populares en Inglaterra, aunque todavía se pueden obtener, que son las delicias turcas. Algo tan banal como eso, y sin embargo ese niño es seducido y cae bajo el poder de esa bruja sencillamente por lo que implicaban esos dulces y cómo los concebía. Os cuento esto porque cada uno de estos mensajes estamos viendo cómo tienen un tema particular. Ya lo he dicho varias veces y quiero volver a repetirlo. Cada una de estas cartas podría darnos para varios mensajes. Podríamos ver varias cosas en cada una de estas cartas, pero he querido simplemente verlas a la luz de un mensaje central. Pues bien, el mensaje de Cristo a Tiatira es la seducción del mal. La seducción del mal. Esto lo sabemos por varias cosas. En primer lugar, porque aquí se usa esa palabra. En el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo sabemos por el uso de esa palabra, pero sobre todo lo sabemos, como ya os repito también una y otra vez, por la introducción con la que Cristo se presenta a cada una de estas cartas. Esa es otra de la manera en la que nosotros podemos ver cómo enfocar cada una de estas cartas. Hay una clave en la selección que hace Cristo Jesús de esa descripción general que hace de sí mismo en el capítulo 1, cuando se presenta a Juan para darle lo que llamamos el Apocalipsis, la revelación. Pues bien, Cristo se presenta con una serie de atributos y, si lo notáis bien, a cada una de estas cartas selecciona algo de esos atributos para presentarse específicamente a esas iglesias. Ahí tenéis la clave de todas y cada una de las cartas. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Pues mirad qué es lo que Cristo selecciona para hablar a Tiatira. El Hijo de Dios, versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, como ojos como llamas de fuego. Y lo reitera
lo que esto significa en el versículo 23, cuando se presenta también allí diciendo: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cristo lo conoce todo. Cristo sabe lo que hay dentro de ti, lo que estás pensando. Todo está desnudo delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Él discierne toda realidad de nuestra propia mente. Es ciertamente un atributo divino, esa omnisciencia de Dios, que aparece, por ejemplo, en un gran salmo de la Escritura, como es el Salmo 139. Dios sabe todas las cosas, incluso la palabra, antes de que nosotros la digamos, Él ya la conoce, pero es algo que aparece con toda claridad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No solamente como ese Cristo exaltado, que es presentado aquí en Apocalipsis, con el que Juan nos hace ver su propia gloria, sino también incluso en su propio ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan, por poner algún ejemplo, capítulo 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Cristo no tenía que preguntarle a otros cómo eran las personas. Él las conocía perfectamente, de arriba a abajo. Cristo nos conoce totalmente. Cristo ve lo que ningún otro puede ver. Delante de ese Cristo estamos. Ese es el Cristo que camina en medio de sus iglesias. Ese es el Cristo que se dirige a Tiatira y, por tanto, puede discernir cuál es el problema básico que se daba en Tiatira: la seducción del mal. Como siempre es característico en estas epístolas, en casi todas, encontramos cómo el Señor Jesucristo siempre encuentra algo bueno que recomendar en esas congregaciones. Yo conozco tus obras, versículo 19, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo siempre nos anima. Cristo no simplemente nos dice lo que está mal, sino que siempre viene a nosotros viendo lo bueno que su Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Tenemos que recordar eso, que a los ojos de Dios somos preciosos y Él ve la obra de Dios en nosotros. Al mismo tiempo, el Señor Jesucristo, precisamente porque nos ama como lo hace, hasta el punto de darse a sí mismo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Él quiere lo mejor para nosotros y tiene que avisarnos de todo aquello que sería un problema para nuestra vida cristiana, todos esos peligros que hay en el camino. Sabemos que admiramos a muchas personas, admiramos a los gobiernos que nos advierten de los peligros. Mira, va a venir este peligro y nos dicen: mira, cuidado con esto. Bueno, porque tienen cuidado de nosotros, son garantes de nuestras vidas y apreciamos que tengan ese cuidado de nosotros, ¿no? Porque estamos en sus manos. De la misma manera, la Iglesia está en las manos del Señor Jesucristo y necesariamente tiene que advertir con esos ojos como los que ningún otro tiene de los peligros que acechan a esa Iglesia. De hecho, ya se había introducido un peligro, ¿no? Toleraban que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Cristo identifica ese problema y usa esta palabra que, os estoy reiterando, es la clave de la epístola a Tiatira: seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué es esto de la seducción, ¿no? De alguna manera intuitiva, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? Cuando leemos, ¿no? Cómo Edmund está con la bruja blanca, o cuando vemos la película, ¿no? O en El Señor de los Anillos igualmente, cómo ese anillo, ¿no? Tiene esa atracción fatal sobre los distintos personajes, incluso los más ilustres, ¿no? de
del libro, son tentados, ¿no? Entonces, ¿pero qué es exactamente la seducción? Bueno, la palabra seducción que aparece aquí es la palabra de la que se deriva lo que nosotros llamamos los planetas, los planetas. Claro, tenemos que entender un poco por qué la palabra para planeta se usa como seducción ahora. En la antigüedad, antes de que supiéramos que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol, las estrellas aparecen en el firmamento y los planetas, más o menos en posición fija, pero los planetas, ¿en qué se caracterizan? ¿En qué se distinguen de las estrellas? ¿En qué se mueven? Los planetas se mueven, vagan. Entonces, de ahí viene la palabra seducir. Entonces, la palabra seducir tiene que ver con el moverse, ¿no? Con el vagar, con el extraviarse algo. Entonces, esta palabra es una palabra muy rica en significados y aparece en bastantes contextos de toda la Escritura. Es curioso cómo la palabra aparece una y otra vez para describir, en primer lugar, a las personas antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, todos estábamos extraviados, éramos como planetas que se mueven aparentemente sin ningún tipo de dirección o rumbo. Es el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, el que usa esa palabra para describirnos antes de nuestra conversión, cuando dice en Tito, el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esa es la palabra. Éramos planetas errantes, estábamos extraviados, estábamos lejos de Dios, íbamos, como se suele decir vulgarmente, a nuestra bola, ¿no? Hacíamos lo que queríamos, ¿no? Esa es la condición en la que nos encontrábamos antes de nuestra conversión. Y el problema de Tiatira es que están siendo seducidos a volver a una forma de vida que tenían antes, pero de la que han sido rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces es un peligro gravísimo, ¿no?, el que se está dando, ¿no? Como vosotros, que estabais en una ciudad pagana como era Tiatira y como todas esas ciudades de Asia Menor y en general todo el imperio romano, pues ciudades con ídolos a los que se hacían sacrificios, el negocio, el comercio, todo giraba en torno a esas deidades, como vosotros que habéis sido libertados de esta forma de entender la vida en torno a ídolos, que además están conectados íntimamente con la inmoralidad sexual. ¿Cómo es posible que volváis a esto, no? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, pues la única explicación posible es que somos seducidos. Y de ahí el problema que aquí se está tratando. Es una seducción. Si uno lo viera tal como es, entonces saldría corriendo. Pero hay una seducción. Hay una atracción fatal hacia esa forma de contemplar la vida. Y curiosamente la palabra también se usa para describir a los falsos profetas, ¿no? También aparece en ese sentido, por ejemplo, en Judas, en el versículo 13, cuando los describe: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Personas que se encontraban, como pasaba en Tiatira, dentro de la misma iglesia cristiana y que en este caso son denunciadas aquí por el hermano del Señor Jesucristo, curiosamente por Judas. Por tanto, vemos que la seducción tiene que ver con ese concepto, ¿no?, de errar, ¿no?, de extraviarse, ¿no?, de apartarse. Y este concepto de la seducción aparece en toda la Escritura, también en cuanto a su amplitud, con respecto a dónde comienza y hasta dónde se extiende. De hecho, la primera seducción aparece en el paraíso, cuando la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3:4, no moriréis. No moriréis. Es una afirmación que choca totalmente con lo que ha dicho Dios. Si tomas de este fruto, vas a morir. Y la serpiente tiene esa audacia
de ir contra la palabra de Dios y decir, no moriréis. ¿No? Pero claro, la cosa no queda ahí, como se suele decir, ¿no? Sino que sabe Dios, y ahí empieza la seducción, sabe Dios que el día que comáis de él, casi podemos ver que hasta puntos suspensivos, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oye, mira, es que si tomas el fruto, fíjate lo que vas a ganar, ¿no? Y vemos el fruto de esa seducción. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que Eva fue engañada, fue seducida por el mal. Entonces, quien está detrás de toda seducción es el diablo. De hecho, es así como se le presenta en el Nuevo Testamento y, curiosamente, aquí en este libro de Apocalipsis, ¿no? Exagerando un poco, si me permitís que lo diga así, ¿no? El libro entero de Apocalipsis gira en torno al tema de la seducción del mal por Satanás. Porque dice en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, el cual engaña al mundo entero. Ese es el tema de Apocalipsis, cómo Satanás seduce a las naciones, seduce a las personas, ¿no? Y cómo Cristo va a vencer y ha vencido a este Satanás que es este engañador. Entonces el peligro es tremendo y esa seducción que comienza por parte de Satanás, y por eso es representada en esa literatura, ¿no? Por el señor de Mordor o por una bruja, ¿no? Para hacernos ver que hay un personaje principal que es el que está detrás de toda seducción. Esto es algo que se extiende a lo que es este mundo caído. El mundo mismo, precisamente porque hemos pecado, tiene en sí mismo esas semillas para ser seducido. Y entonces lo que es el mundo y lo que es nuestra propia carne caída son elementos que ayudan para que creamos en esa seducción. Hay algo dentro de nosotros que se inclina al engaño. No es solamente que Satanás nos seduce, sino que las circunstancias que nos rodean, este mundo, parece apuntar al hecho de que eso es algo que debemos aceptar. Y entonces vemos que la seducción tiene un gran peligro porque abarca toda realidad. Está Satanás detrás de ella, pero este mundo en su configuración como un mundo caído en el pecado y lo que es nuestra propia carne nos inducen a ver como bueno aquello para lo que somos seducidos, que es el pecado, para pecar, para hacer lo malo a los ojos de Dios, aunque sea algo totalmente inconsistente e irracional, porque es donde estábamos antes. Precisamente esta gente ha sido libertada, ¿no?, de la seducción del pecado y ahora están siendo tentados a entrar de nuevo en esa seducción. Esto es lo que está aquí diciéndonos el Señor Jesucristo por media hora de su mensaje a la iglesia en Tiatira. Y entonces tenemos que ver qué es lo que aquí Jesús trae como ese remedio, como ese antídoto a ese estado de cosas. Y lo primero que debemos de notar es que la seducción es tremendamente atractiva. La seducción es tremendamente atractiva. Es decir, ¿somos conscientes de que podemos ser seducidos, cualquiera de nosotros? Claro, este es el problema, que siempre miramos a otro y decimos, este sí que, yo lo veo que este a lo mejor se seduce, ¿no?, y se aparta, ¿y tú? Claro, ese es el problema. La seducción es algo que
que es insidioso. Es algo que no está tan claro, sino es como una estafa, ¿no? La estafa es que te engañan, pero hay algo ahí verosímil, ¿no? Porque si no la gente no sería engañada por las estafas, todo tipo de estafas que hay, ¿no? Pues la gente si cae y se siguen practicando todo tipo de estafas es porque la gente sigue siendo seducida. Somos conscientes de que Cristo habla de esa manera, en primer lugar, de que podemos ser seducidos, porque mira la palabra que usa aquí, en el capítulo 2, versículo 20, dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tolerar es que lo estás permitiendo. Hay una dejación de responsabilidad por tu parte de estar velando. No ves el peligro, no tendrías que confiarte. ¿Cómo toleras semejante estado de cosas? ¿Cómo es posible que esa Jezabel, esa profetisa, esté ahí en medio vuestro y os esté enseñando y esté seduciendo a la iglesia de esa manera? No puede ser así. Y, como estoy diciendo, esto tiene que ver con nuestro propio estado caído, ¿no? Y que nos lleva a aceptar cosas que son totalmente inaceptables, en este caso, a los ojos del Señor Jesucristo. ¿Acaso no dice el Señor, en este caso, a través del profeta Jeremías: nuestro Dios engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es muy interesante que diga eso porque tiene que ver con el tema, porque a continuación el siguiente versículo dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, lo que encontramos en Tiatira es una cita de este texto de Jeremías. Está diciendo: yo sí sé lo que hay en tu corazón, porque yo escudriño, yo investigo, yo indago en lo más profundo de tu ser y sé lo que tienes ahí, sé lo que hay en tu vida, pero tú no lo sabes. Ese es el problema que tienes. Por eso te digo que yo te escudriño, porque tú no te enteras de que tu corazón es engañoso, de que es perverso, está torcido, está inclinado al mal. Y por eso encuentra una autopista la seducción en nuestras vidas. Y como estoy diciendo, ¿no? Antes he hecho una afirmación fuerte, ¿no? Cuando os he dicho que el tema podría ser todo el tema de la epístola, pero lo puedo demostrar en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, esa segunda bestia que aparece allí, cómo se caracteriza, ¿no? Dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Que engaña a los moradores de la tierra. Constantemente el libro Apocalipsis, ¿qué te está diciendo? Cuidado con el engaño, cuidado con el engaño. O el capítulo 18 y el versículo 23, donde dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Está hablando de Babilonia, que, como hemos dicho varias veces a la luz del profeta Isaías, ¿no? Es esa representación del mal, ¿no? Con todo su vigor y potencia, aunque tenga una concreción en algunos momentos históricos más que otros, en algún personaje o en alguna institución. Pero aquí nos estamos centrando en que dice aquí: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O cuando se ve el fin, ¿no?, de estos sistemas que se levantan contra Dios y contra su Cristo, capítulo 19, versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Son caracterizados como engañados, han sido seducidos a hacer lo malo y a vivir de acuerdo a esa realidad. Por tanto, ¿eres consciente de tu debilidad? ¿De que puedes ser seducido? ¿O crees que no? Tú ya, los años que llevas, lo que conoces, ya no puede. Tú puedes ser seducido, yo puedo ser seducido. Esto es lo que está trayendo
el Señor Jesucristo. Él tiene ojos para ver eso y por eso advierte cómo lo hace. Una de las escenas que a mí más me gustan, ¿no?, del Señor de los Anillos es cuando se plantea quién va a llevar el anillo a Mordor, ¿no?, a destruirlo. Y todos esos personajes tan ilustres, ¿no? Gandalf, los elfos. Podemos pensar, esta gente qué miedo al anillo. ¿Quién puede llevarlo? Tiene que llevarlo Frodo, ¿no? Sabemos, es una especie de representación de Cristo. ¿A quién se le puede encomendar una misión como esta? Todos temen, porque se conocen a sí mismos. Por tanto, llevemos al corazón, en primer lugar, lo que Cristo está aquí diciendo. Podemos ser seducidos. Tenemos que tener mucho cuidado. Si eso es así, ¿cómo identificamos, en segundo lugar, cómo identificamos la seducción? Si esto es tan insidioso, si esto realmente me puede engañar, ¿cómo lo puedo identificar, ¿no? Ahí estaría la clave. Bueno, al final, el mal tiene que mostrar sus colores, tiene que mostrar su bandera, ¿no? No puede simplemente ser algo que no se identifique como lo que es. Entonces, la seducción, tal y como Cristo nos lo enseña aquí, se revela por la forma en que actúan aquellos que enseñan esa doctrina y aquellos que son seducidos, cómo se comportan. Eso está en el versículo 20, porque dice Jesucristo, y ahí nos muestra, ¿no?, cómo se identifica esto, ¿no? Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. Y ahí nos paramos un momento, que se dice profetisa. Entonces, claro, están ahí, esta mujer es que profetiza, es que no está diciendo, están seducidos. Hasta ahí, están seducidos. Pero aquí vienen los ojos de Cristo, aquí viene el Cristo que revela y añade, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí es donde se revela la seducción. Está enseñando cosas que Dios condena tajantemente en su propia palabra. Y tiene este nombre, le llama Jezabel, ¿no? Y es una referencia entonces a ese personaje que hemos leído antes en el Antiguo Testamento, en ese periodo tan bajo espiritualmente de Israel. Bueno, quizás no se podía ir más bajo, ¿no? Aunque Dios tenía allí a Elías, ¿no?, y a otros tantos que no habían inclinado su rodilla delante de Baal, pero el periodo es terrible, el declive, ¿no? Y se ve, ¿no?, en este hombre, el rey, que se casa con esta Jezabel, que está enseñando la idolatría, la inmoralidad, y que la introduce nada más y nada menos que en el mismo pueblo de Dios. Por eso se usa aquí esa palabra para describir, para identificar ese problema. Y ahí, si os dais cuenta, Cristo nos está enseñando a nosotros la importancia que tiene conocer bien esta escritura para darnos cuenta. Porque cuando dice Jezabel, claro, como tú no conozcas la Biblia no te enteras. ¿Por qué dice Jezabel? Pues claro, te está refiriendo a esto. Está diciendo, oye, tienes que leer esto y tienes que mirar lo que hizo Jezabel, la Jezabel histórica en Israel, y cómo apartó a Israel a través del rey de la obediencia a Jehová en los tiempos de Elías el profeta. Entonces, esto hay que aprenderlo, esto hay que mirarlo, esto hay que saberlo. Entonces, lo conocemos, ¿no?, por sus malos frutos. Esos frutos, ¿no?, de falsa enseñanza, ¿no? Esos frutos de mala praxis, ¿no?, de hacer aquello que a Cristo no le agrada. Claro, todo lo que aquí se está describiendo tenía que ver con esa forma que yo antes aludía y que lo hemos visto también en la carta anterior, ¿no? Esa forma de vida de estas ciudades en las que, bueno, pues todo giraba en torno a la idolatría, ¿no? Todo giraba en torno a los ídolos, lo que se comía, lo que se sacrificaba, y era fácil meterse en esa forma de vida en la que habían vivido, por cierto, antes, y seguir viviendo de esa manera, ¿no? Estando mezclados con esos cultos paganos que incitaban también a la idolatría, que incitaban también a la inmoralidad. Y entonces lo que se nos está trayendo aquí por medio de esa figura de Jezabel es que hay una seducción a la idolatría y a la inmoralidad que tenían que ver con esos gremios de artesanos a los que se encomendaba alguna deidad, Astarte o Venus, el nombre romano, la diosa del amor.
Claro, todo esto es muy insidioso, ¿no? Bueno, pero esto son cosas buenas. Y se va metiendo la gente en ello, ¿no? Y va siendo atraído a una forma de vida que es la que tenían antes y que no pueden seguir teniendo ahora. Nosotros también tenemos esta realidad, ¿no? El problema es que no nos damos cuenta, estamos siendo seducidos, ¿no? ¿Existen ídolos como estos? En nuestros días sí que los existen, ¿no? Se pueden mencionar varios de ellos, los tres principales: el poder, el sexo y el dinero. Esos son los grandes ídolos de nuestra cultura. El poder, el afán de poder. El sexo. Esto está aquí muy claro. Sí, la fornicación puede ser también una referencia, ¿no? a apartarse del Dios verdadero, ¿no? Pero no podemos obviar la referencia clara a la inmoralidad sexual, el sexo. ¿Fuiste liberado de ataduras sexuales ante tu conversión? ¿Vuelves a las mismas? Somos tentados, podemos ser seducidos. Eso está ahí. O el dinero. Tanto tienes, tanto vales. Gira tu vida en torno a ese ídolo, el dinero. Somos seducidos. El dinero, esto es lo más importante de mi vida que tengo. Hay una seducción actual y cada uno tiene que examinar su corazón y decir: ¿qué ídolos me pueden tentar a mí? Es fácil mirar a otro y decir: no, a este le tienta. Pero ¿y a ti? ¿Y a mí? ¿Qué nos tienta? ¿Qué nos puede seducir y apartarnos del Señor? ¿Qué podemos, usando esta palabra, tolerar en nuestra vida? Esto es tremendo. Toleras, ¿no? Sí, eres cristiano, pero estás tolerando cosas que no son cristianas en tu vida. Te tienes que examinar a ti mismo y ver qué hay ahí en tu corazón. Eso es lo que Cristo Jesús dice. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo vencemos a esa seducción? De alguna manera Cristo lo ha estado ya indicando y lo he estado de alguna manera diciendo todo el tiempo, ¿no? Pero debemos insistir mucho más en ello. Si os dais cuenta, aquí la clave gira en torno a esos ojos de Cristo que ven lo que nosotros no ven, pero ¿qué hace Cristo? Pues nos dice lo que Él ve. Y ahí está la clave. Tenemos que hacer nuestra la forma de Cristo de ver las cosas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios. Es decir, este mensaje a Tiatira, como algunos han notado, es un poco primo hermano del mensaje a Pérgamo, donde recordáis que hablábamos de la importancia de la doctrina, porque se usan los mismos términos, la enseñanza. Es decir, necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios. Necesitamos más conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué, si lo podemos poner de esa manera, por qué somos tan seducidos, ¿no? O si lo somos, lo pongo de esa manera condicional, si somos seducidos, ¿no? Si como algunos piensan que somos una generación muy seducida, las mismas iglesias, ¿no? Por tantos ídolos, será porque está unido a lo que venimos notando y diciendo tantas veces, que no conocemos la palabra de Dios, no conocemos la doctrina bíblica. Entonces se nos arrastra fácilmente. La clave es adoptar el punto de vista de Cristo. Y ese para nosotros hoy es su propia palabra, la Escritura. La palabra de Dios nos ilumina para ver las seducciones de Satanás, para ver lo de hueco que hay en los ídolos de este mundo. Solo la palabra de Dios puede desvelar ese velo, ¿no? Quitar ese velo que nos impide ver la realidad tal y como es, que Satanás está detrás y que ese camino es un camino de destrucción total. Si tu vida gira en torno a esos ídolos, tu fin es terrible. He aquí, dice el Señor, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tenemos que vivir a la luz de esto, el fin. No podemos
vivir como si fuera dos vidas, ¿vale? Una vida cristiana, pero estoy siendo seducido, tengo ídolos en mi vida, tengo que limpiarme de esos ídolos. Si no combatimos todo el pecado, no estamos combatiendo ningún pecado. Tenemos que enfrentarnos con todo aquello que pueda llevarnos a una doble vida. Como esto es una especie de esquizofrenia aquí, ¿no? Estos cristianos están viviendo de una manera y en medio está Jezabel enseñando otra cosa. Y lo que es peor, la gente está haciendo algo terrible. Eso no puede ser. Tienes que examinar tu vida tiene que ser sincera delante de Dios. Tienes que vivir como dice Cristo Jesús. Y solo Cristo puede mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. Solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Por eso tenemos que imbuirnos de la Escritura. Por eso no. Decir, bueno, ¿y cuántas veces dirá esto? No, lo decimos porque vemos que ese es el problema que hay. Lo vemos muchos. No conocemos bien la Escritura. No nos damos cuenta de la importancia de conocer mejor la palabra de Dios. Porque así es como podemos evitar la seducción. Y no solamente por nosotros, ¿no? Sino también, esto es muy importante, para ayudar a los que están a nuestro lado. Otra cita curiosa sobre este tema, ¿no? Santiago 5. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, esa es la palabra otra vez, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos que estar pendientes los unos de los otros y notar si algún hermano está siendo seducido por algo. Si ves algo en el hermano, perdóname, pero yo creo que te estás yendo por algo. Yo creo que tu vida ahora veo que está girando en torno a otra cosa. Puede ser incluso una cosa lícita, pero que si es el centro de tu vida ahora, se vuelve ilícita, porque el centro tiene que ser siempre el Señor. Tenemos que estar velando los unos para con los otros. ¿Por qué lo tenemos que hacer? No solo porque Santiago lo diga, curiosamente otro hermano de Jesús. Hoy estamos con los tres, ¿no? Jesús, Judas, Santiago, los tres hermanos. La familia entera nos está hablando, aunque uno de ellos sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Por qué lo hacemos? Porque Santiago no está hablando como el Señor. El Señor advierte porque quiere a su iglesia. Si tú quieres a tu hermano y ves que está algo ahí que no es, tienes que decir, hermano, esto no es, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, ¿me perdonas? De entrada, perdóname si me estoy metiendo, pero hay algo ahí que te está apartando de esa sincera obediencia al Señor Jesucristo. Somos guardas de nuestros hermanos. Cristo es guardián de su iglesia. No podemos simplemente decir, bueno, pues los demás, no, somos una iglesia y tenemos que guardarnos los unos a los otros y estar pendientes los unos de los otros. Y sobre todo si vemos esto, que alguien está siendo seducido, está extraviado. Si le hacemos volver, dice Santiago, que el que haga volver a un pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una cosa más importante, y es, ¿has sido seducido por algo? Al oír esto, ¿te das cuenta de que hay algo en tu vida que te ha seducido? Si eres creyente, tienes que recordar que aunque hayas perdido una batalla, no perderás la guerra. Es decir, el cristiano puede caer y puede ser seducido. Pero si es un verdadero creyente, se va a recobrar de esa seducción, se va a levantar. Cristo va a estar a su lado para restaurarle. Si no, ¿por qué escribiría esta epístola? ¿Por qué les mandaría esto si no fuera a ser así? Entonces, cobra ánimo. No digas, bueno, es que si tú supieras cómo he sido seducido y en qué embarramiento me he metido. Pero hay esperanza para ti. Aunque te hayas metido en un lugar que no has querido,
ahora te das cuenta que fuiste engañado. Hay vuelta, vuélvete del pecado. Si necesitas la ayuda de alguien, de algún hermano, recurre al hermano, Señor, y dile, hermano, ora por mí al Señor, ayúdame a salir de aquí. Esto es importante. Has podido caer, sí, pero no has perdido la guerra, porque la guerra la ganó Cristo Jesús para nosotros, y es precisamente a la luz de esa victoria que nosotros vivimos, y ahí es donde está la realidad de esta exhortación que nos trae finalmente el Señor Jesucristo, porque nos dice finalmente, retén lo que tienes hasta que yo venga. Tenemos que perseverar en la verdad de Dios, en la sana doctrina, en lo que hemos aprendido y sabemos que nos ayuda a ser librados de la seducción, a la luz de que la motivación se encuentra en que los que vencieren, que son en Apocalipsis los que hacen la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, los que vencieren, yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Es una promesa rica en bendición. Venceremos, formaremos parte de ese ejército que ha vencido al diablo, que aparece en este libro de Apocalipsis como engañando, sí, pero vencido también. Formaremos parte de ese ejército de Cristo que ha vencido al mal, que ha vencido al engaño, que ha derrotado a Satanás. Sobre la base de lo que Cristo ha hecho por nosotros, por supuesto, la cruz, la obra de la cruz, es la que nos ha redimido a nosotros. Pero como Él, notad el lenguaje aquí, vendremos a reinar. Otro de los grandes temas de Apocalipsis. La identificación con Cristo es en todos los sentidos. Aquí es una batalla, es una pelea. No te olvides de que estás en una pelea constante, con la seducción en concreto ahora, que es el tema. Pero es una batalla, es una pelea en la que nos encontramos para acabar venciendo y recibiendo esa corona de victoria. El regir, el ser como reyes, los reyes y las reinas de Narnia, los reyes y las reinas de ese nuevo mundo, de esa tierra nueva, de ese cielo nuevo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Por tanto, a la luz de la victoria de Cristo, a la luz de lo que el Señor Jesucristo ha prometido para nosotros, busquemos perseverar en la verdad de Dios. En todo momento, cuando seas tentado, cuando la seducción aparezca ahí, porque hay algo en el creyente que le dice, esto me parece a mí que no está muy claro en lo que estoy haciendo, yo no sé si debería hacer esto. Adopta la visión de Cristo sobre todas las cosas. ¿Qué piensa Cristo de esto? ¿Qué piensa el Señor de esto? ¿Qué pasaje de la Biblia me puede iluminar para saber cuál es el camino correcto? Para eso tenemos la Escritura, para eso tenemos al Señor Jesucristo en medio nuestro. Esa palabra es una palabra viva y eficaz, porque recordad que Cristo está caminando en medio de sus iglesias. ¿Lo sigue haciendo ahora? Está aquí con nosotros y nos está trayendo esta exhortación a nosotros también, para que podamos vivir a la luz de sus palabras, de ese Cristo que recibe gloria en medio de su pueblo. Pues que Él quiera preservarnos y nos, conforme a su promesa, para su propia gloria, a nosotros también. Amén.